digo ya precarga y poscarga, tenemos que mencionar también otro concepto. O sea que un aspecto importante, como habíamos dicho, el corazón es una máquina, como si fuera una máquina. Y para que esa máquina funcione necesita de energía, ¿sí? Entonces, el músculo esquelético y el músculo cardíaco utilizan energía química para el trabajo de contracción. ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la fuente de la energía que ellos usan? El ATP, ¿sí? Y deriva principalmente del metabolismo oxidativo de las grasas y en menor medida de otros nutrientes, especialmente lactato y glucosa. O sea que se acordarán ustedes que nosotros habíamos hablado de que había varias fuentes para ir renovando el ATP. O ATP a gente va usando y renovando, usando y reciclando. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, incluso era como viajar en un auto, ir recarregando en cada cidade, entrar num posto Ipiranga y carregando combustível? Entonces, la mitocondria va utilizando, va soltando ATP, se utiliza el ATP y se va recargando otra vez ATP. Entonces había varias fuentes de ATP. Y el principal para el músculo esquelético y el músculo cardíaco es el metabolismo oxidativo, principalmente de las grasas. ¿Ok? En menor medida de otros nutrientes, especialmente lactato y glucosa también. Bueno, ¿y cuál es la eficacia de la contracción cardíaca? Le pregunto a ustedes una cosita. Si yo estoy, voy a venir a la facultad, ¿sí? Voy a venir a la facultad y yo subo mi coche y prendo el vehículo y el motor empieza a trabajar, pero en vez de venir a la facultad yo me voy y dejo el vehículo trabajando, ahí dejo ligado y me voy y tomo un café antes de venir, ¿sí? Esa máquina, ese auto, ¿él está siendo eficaz, eficiente o no? Não, né? Por quê? Porque ele não está me movendo, não está me levando para nenhum lugar. O que ele está fazendo, o que é? Ele só está gastando energia, combustível e energia. Ele não está cumprindo o trabalho que ele tem que cumprir. Então, a maior parte da energia que utiliza o coração para funcionar, ele utiliza para convertirlo en calor y solamente una pequeña proporción se usa para producir realmente el bombeo. O sea, el corazón desperdicia mucha energía produciendo calor, ¿sí? De los 100% de energía que tiene para usar, só 25 que ele usa para fazer contração. O resto ele desperdicia tudo em calor, ¿sí? La eficacia máxima del corazón, que sería el cociente entre trabajo y energía, se sitúa entre 20 a 25%. E isso parece pouco, né? 25% parece muito pouco, mas já é o suficiente para o meu coração funcionar. Mas se meu coração não está, meu coração está doente, se meu coração está em uma insuficiência cardíaca, por exemplo, isso inclusive pode até baixar mais, de 5 a 10%. Imagínense um pouco. Bueno. Y aquí nosotros tenemos que mencionar algo bastante importante, que es la regulación del bombeo cardíaco. Ustedes se acuerdan que hace rato nosotros dijimos que podíamos, lo que Marcelo preguntó, ¿verdad? Nosotros podíamos aumentar el volumen diastólico y disminuir el volumen sistólico. O sea que el corazón es bastante capaz de adaptarse a cambios de volúmenes. Se ele receber uma certa quantidade de sangue, pouca, por assim dizer, ele vai bombear essa pequena quantidade. ¿Sí? Se ele recibe muita sangre, também vai bombear essa quantidade maior de sangue. ¿Sí? E isso é o que conhecemos como regulação do bombeo cardíaco. Ou seja, o coração vai trabalhar de acordo ao sangue que chega nele. Se chegar pouco sangue, ele vai tentar empurrar esse sangue. Se chegar muito, ele vai tentar empurrar também essa quantidade excessiva. Tá? Então, em repouso, o coração bombea tan solo 4 a 6 litros de sangre por minuto. Sería 5, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que nuestra volemia o la cantidad de sangre total que tenemos dentro de nuestro cuerpo es aproximadamente 5 litros.
Y esos 5 litros tienen que ser bombeados cada minuto. Entonces, eso es lo que conocemos como gasto cardíaco. Durante el ejercicio, esta cantidad de 5 litros puede aumentar de 4 a 7 veces. ¿Por qué el gasto cardíaco va a aumentar de 4 a 7 veces durante el ejercicio intenso, por ejemplo? ¿Por qué? Porque mis tejidos están necesitando de más oxígeno. Entonces, cuanto más sangue no corazón puder bombear, mejor os meus tecidos. ¿Sí? Acuérdense que cuando nosotros hacemos este ejercicio, estamos aumentando el metabolismo. Estamos aumentando las necesidades de nutrientes, principalmente de oxígeno. Entonces, cuando yo estoy en reposo, 70 latidos por minuto, mandando 70 ml en cada latido, ya es suficiente. Vocês não precisam mais que isso. ¿Por qué? Porque ustedes están sentados, están solamente escribiendo, están haciendo una actividad mental, con eso ya es suficiente. Pero si nosotros empezamos a hacer un ejercicio intenso, correr, hacer una maratona o algo por el estilo, eu vou precisar de muito mais oxigênio, correto? Então, o que o coração tem que fazer? Ele tem que bombear mais forte e mais vezes por minuto, para conseguir mandar mais sangue para o pulmão e depois oxigenar esse sangue e poder mandar mais sangue oxigenado para os tecidos, correto? Então, ¿cómo el corazón va a hacer ese aumento del bombeo? ¿Cómo el corazón va a suplir entonces las necesidades de los tejidos? Los métodos básicos por los que se regula el volumen bombeado por el corazón son, primero, la regulación intrínseca del bombeo en respuesta a variaciones del volumen, y el segundo es el control de la frecuencia cardíaca. O sea, el corazón, dependiendo de la necesidad, él puede aumentar su fuerza de contracción para empujar más sangre, y también puede aumentar también la frecuencia cardíaca para empujar más sangre. ¿Sí? Esas son las dos formas como el corazón va a empujar más sangre. ¿Me están siguiendo, gente, lo que les estoy diciendo? Entonces, solamente para aclarar otra vez, el reposo, eu preciso bombear, meu coração precisa trabalhar muito rápido e com muita força? Não. Por quê? Porque com 70 latidos por minuto, mais ou menos, e 70 ml saindo com cada latido, eu já tenho suficiente sangue e suficiente oxigênio para todo o meu corpo, incluindo o cérebro. Não preciso de mais que isso. Mas se eu fizer um exercício intenso, eu vou precisar de muito mais oxigênio. Então eu vou precisar que o sangue seja muito mais oxigenado, muito mais sangue seja oxigenado no pulmão. Então, para isso, o que eu vou precisar? Que o coração trabalhe mais vezes por minuto, não só 70 vezes por minuto, mas que ele trabalhe muito mais, e também que faça um bombeio, bombear mais forte, contrair mais forte. ¿Sí? Entonces, la primera forma de controlar el bombeo cardíaco es la regulación intrínseca del corazón, conocido como mecanismo de Frank-Starling. Y este mecanismo de Frank-Starling ustedes van a mencionar, van a recordar y van a hablar de esto por el resto de su vida. ¿Sí? Esto se habla en clínica médica, en pediatría, en ginecología, en todo se habla de este mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? O que quer dizer mecanismo de Frank-Starling? Que la cantidad de sangre bombeada cada minuto está determinado por el flujo de sangre que llega de las venas al corazón. Ou seja, o coração ele vai trabalhar de acordo ao sangue que ele recebe. Se ele receber pouco sangue, no caso nosso que a gente está em repouso, ele não precisa bombear tão forte, né? E ele vai bombear só a quantidade necessária. Mas se ele receber mais sangue, no caso, no exercício, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que bombear mais sangue. ¿Sí? Entonces, por eso se llama regulación intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseco? Quiere decir algo propio. ¿Sí? La maldad es algo intrínseca mía, o la bondad es algo intrínseco de mi persona. É algo próprio meu. Então, o coração, ele
ele não precisa de ajuda de outro órgão para ele resolver esse problema. Aumentou a quantidade de sangue, até um certo ponto ele vai conseguir solucionar o problema, dar um jeitinho, como dicen ustedes. ¿Sí? Entonces, la cantidad de sangre bombeada cada minuto por el corazón está determinada por la cantidad de sangre que llega al corazón por las venas. O sea, la cantidad de sangre bombeada por el corazón depende del retorno venoso, o también llamado pre o postcarga. Precarga. Depende de la precarga. La capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a los volúmenes de sangre que llegan se denomina mecanismo cardíaco de Frank-Starling. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué explica el mecanismo de Frank-Starling? Dice que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor la cantidad de sangre bombeada a la aorta. Y eso es lógico. Se eu recebo muito mais sangue, se o coração recebe muito mais sangue do que o habitual, ele vai ter que se distender mais, correto? Sim? Então, se ele se distende mais, ele vai ter que fazer uma maior força para poder empurrar todo esse sangue extra que está chegando, correto? E isso é o que diz o nosso mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? Cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor la cantidad de sangre bombeada a la aorta. En otras palabras, ¿sí? La ley de Frank-Starling textualmente, ¿sí? Y eso algunas veces yo pregunto en el examen, ¿qué dice textualmente la ley de Frank-Starling? Está entre aspas. Frank-Starling dice que dentro de límites fisiológicos, el corazón tiene que bombear toda la sangre que le llega sin permitir que se remanse una cantidad excesiva en las venas. O sea, literalmente, todo o sangue que chega ao coração deve ser bombeado. Se chegar só um pouquinho, como no caso do repouso, ele vai ser bombeado do mesmo jeito. Se chegar mais, no caso do exercício, o coração está obrigado a expulsar mais, bombear mais. Pero hay una cosa importante, dice, dentro de límites fisiológicos. O que quer dizer isso? Se o coração está saudável. Se o coração está saudável, ele vai conseguir fazer isso. Mas se o coração estiver doente, ele não vai conseguir fazer isso. E isso é o que conhecemos como insuficiência cardíaca. Remansar quer dizer ficar quieto. Remanso quer dizer água parada. ¿Sí? Remansar quer dizer ficar quieto. ¿Sí? El agua de una laguna, a Lagoa Punta Porã, é uma água remansada. Ele está quieto, ele não se mexe. ¿Sí? Então, represada, quieto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el corazón, si nuestro corazón está saudável, o coração tem que bombear todo o sangue que chegar para ele, sem deixar que acumule ou que fique sangue nas veias. ¿Sí? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si este corazón ele está debilitado? Vai llegar sangre, ele não vai conseguir bombear corretamente e o sangue vai ficar acumulado nas veias. ¿Sí? Então, isso é o que não tiene que ocurrir. Não sei se me estou explicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, si yo le pido, probablemente le voy a pedir en el examen, ¿sí? Escriba textualmente la ley de Frank-Starling. Esto lo que, cuando dice textualmente, entre aspas, ¿tá? Textualmente, ¿tá? Hashtag. Entonces, ¿y cuál es la explicación? Porque tenemos el mecanismo de Frank-Starling. ¿Sí? ¿Qué dice el mecanismo de Frank-Starling? Que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor la cantidad de sangre bombeada. Ese es el mecanismo. Textualmente, o que a ley de Frank-Starling fala? Que dentro del límite fisiológico el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir que se remanse una cantidad excesiva de las venas. ¿Y cuál es la explicación de eso? Por que quando chega mais sangue, o coração vai se distender e vai empurrar mais sangue? Qual que é a explicação? ¿Verdad? La explicación del mecanismo de Frank-Starling es que
el propio músculo cardíaco, cuando se distiende a una longitud mayor, contrayéndose con más fuerza, sucede porque la actina y la miocina son llevados a un grado óptimo de interdigitación. Lembra, gente, que a gente, no músculo esquelético, a gente tinha feito um gráfico, a gente tinha visto um gráfico, vendo ponto A, B, C, D. Lembra aquele gráfico que era assim? Assim? E decía A, B, C, D, ¿verdad? Entonces, ¿qué era que representaba este gráfico? Que a actina y miosina, ela tinha que ter um tamanho correto. ¿Para qué? O sea, que los sarcómeros tenían que tener un tamaño correcto. Más o menos unas 2 micras. Lembra? 2 a 2.2. O que acontecia com esses 2.2 a 2.2? A actina e miosina, elas conseguiam se tocar corretamente. Então, se elas se conseguem tocar corretamente, eles vão poder conseguir fazer o mecanismo, o golpe de fuerza correctamente. Y aquí habla de que normalmente, o sea que cuando el corazón se distiende más de lo normal, teóricamente actina y miosina, elas se colocariam en una posición óptima. ¿Sí? No habla de un número específico, no fala de tantas micras do sarcómero ni nada. Solamente nos dice que cuanto más el corazón se distiende até um certo ponto, a actina e miosina, elas se colocariam de um jeito tão bom que eles conseguiriam fazer um golpe de força com tanta qualidade que a força da contração do ventrículo seria ótima e empurraria todo o sangue que chega. ¿Entendeu? Esa sería la explicación. Además de la distensión del músculo cardíaco, la distensión también de la pared auricular derecha aumenta directamente la frecuencia cardíaca en un 10 a 20%, contribuyendo a aumentar la sangre bombeada por minuto. ¿Sí? Y eso contribuye menos que el mecanismo de Franz Starling. ¿Ustedes se acuerdan qué había acá, cerca de la desembocadura de la vena cava superior? Nódulo sinusal. ¿Verdad? Então, o que é o nódulo sinusal? É o marca-passos do nosso coração, é o que vai controlando a frequência. Se chega mais sangue, o que acontece com as paredes desse coração direito? Ele se distende. E as fibras do nódulo sinusal, será que elas vão ficar quietinhas ou elas também vão se distender? Vão se distender também. E ao se distenderem, elas vão ser ativadas com maior intensidade. Então, por isso que a frequência cardíaca vai aumentar também em 10 ou 20%. ¿Sí? Y eso también va a ayudar a bombear más sangre para fuera del corazón. ¿Sí? Pero este mecanismo de la activación del nódulo sinusal es menos potente que el mecanismo de Franz Starling. El mecanismo de Franz Starling es lo que manda. La regulación intrínseca es lo que manda. Bueno, entonces, si yo le pregunto a ustedes, antes de pasar a la regulación de la frecuencia cardíaca, si yo le pregunto a ustedes, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la regulación intrínseca del bombeo cardíaco? ¿De qué mecanismo yo estoy hablando? Mecanismo de Franz Starling. Cuando vean ese intrínseco, relacionen. Mecanismo de regulación intrínseco del corazón. Es un mecanismo que el propio corazón tiene para se adaptar às mudanças de volumen. ¿Tá? Entonces, el mecanismo de Franz Starling, ¿qué dice nuestro mecanismo de Franz Starling? Que cuanto más sangre le llega, él se va a distender más y entonces tiene que bombear con más fuerza. ¿Correcto? Textualmente, ¿qué dice nuestro mecanismo de Franz Starling? Que dentro de límites fisiológicos, el corazón bombea toda la sangre que le llega sin permitir que se remanse una cantidad excesiva en las venas. ¿Correcto? ¿Y cuál es la explicación del mecanismo de Franz Starling? Dice que cuando el corazón recibe más sangre, la actina y la miosina se van a colocar en una posición mejor, una posición óptima. Y si están en una posición óptima, van a hacer una contracción óptima. Y por eso que eles vão conseguir empujar todo o sangue extra que está llegando. ¿Se entiende? Bueno,
El otro mecanismo por el cual se regula el bombeo cardíaco es el control del corazón por los nervios simpático y parasimpático, o sea que el control nervioso de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Y acá este gráfico tiene que ser de mucha ayuda para ustedes. Si ustedes miran este gráfico, tienen que tratar tienen que explicar ya todo lo que hace el simpático y parasimpático. Primero, recordando, ¿qué es el sistema simpático y parasimpático? Juntos, ellos forman lo que conocemos como sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es parte del sistema nervioso encargado de la vida vegetativa. ¿Qué es vida vegetativa? Es todas as funções que eu, como ser humano, eu não tenho controle. Por exemplo, eu não tenho controle pelos batimentos do meu coração. Eu não lhe posso dizer, não, do sinusal, agora eu quero 60, não, agora eu quero 100 por minuto, não, agora eu quero 80, eu não posso controlar. O peristaltismo de meu intestino, eu não posso controlar. ¿Sí? A abertura pupilar do meu olho, eu não consigo controlar. O pelinho, levantar e baixar o pelinho do meu braço, eu não consigo controlar, entre outras muitas coisas. Todas essas funções são funções vegetativas, funções que eu não posso controlar por meio de minha vontade. Quem controla isso? Sistema nervioso autônomo. ¿Sí? ¿Y cómo está dividido el sistema nervioso autónomo? En simpático y parasimpático. Los dos son sistemas antagónicos. Antagonistas o antagónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que uno dice blanco, el otro dice negro, ¿verdad? Uno dice Flamengo, el otro dice Corinthians, ¿verdad? Es totalmente antagónico. Si uno aumenta, si uno dice Palmeiras, el otro dice Vasco. ¿Qué significa? Entonces, si el sistema simpático dice aumenta la frecuencia cardíaca, entonces ¿qué hace el parasimpático? Disminuye, porque son antagonistas. ¿Ah? Entonces, aquí nosotros en este gráfico podemos ver cómo el sistema simpático y parasimpático inervan el corazón. ¿Ah? Porque el sistema simpático y parasimpático, ellos tienen que tener nervios sobre el corazón para poder hacerle trabajar, ¿verdad? Entonces, acá, esto que ustedes ven acá, de este lado y de este lado, son las cadenas simpáticas que están aquí en la columna, ¿verdad? Entonces, saindo delas, o que a gente tem? Nervos. ¿Y dónde estos nervios van? Ven que estos nervios simpáticos van tanto a la parte auricular y también llegan a dónde? No ventrículo, ¿correcto? Y aquí también tenemos el sistema parasimpático. ¿Cuál es el representante más importante del parasimpático? El décimo para el vago. El más importante, el representante más importante. Más del 70% de las fibras del parasimpático son las fibras del vago. Entonces, por eso siempre parasimpático se asocia directamente al vago. ¿Tá? Entonces, ven acá que el vago baja a la derecha y a la izquierda también. Mas onde é que eles vão? Vão na aurícula, sobre os nódulos, né? Mas quase não tem nada nos ventrículos, correto? Então, aí hay una diferencia importante en cuanto a la inervación entre simpático y parasimpático. El simpático inerva tanto aurículas como ventrículos y el parasimpático inerva solamente aurículas, ¿tá? Entonces, ¿por qué es importante hacer esa significación? ¿Por qué es importante hacer esa diferencia? Porque aí já está explicando por que o simpático, como é que é a atividade do simpático e como é que é a atividade do parasimpático. La estimulación simpática puede aumentar la cantidad de sangre bombeada por minuto, el gasto cardíaco en más de 100%, ¿sí? Y la estimulación parasimpático vago puede bajar el gasto cardíaco a 0 o casi 0. Ou seja, se eu estimular o simpático intensamente, ele pode dobrar meu gasto cardíaco, inclusive mais. E se eu estimular o parasimpático, o que pode fazer? Fazer parar meu coração. ¿Sí? Pode fazer parar meu coração. Como funciona o simpático?
Su estimulación enérgica puede aumentar la frecuencia en adultos jóvenes hasta 180, 200, hasta 250 latidos por minuto. Además, aumenta la fuerza de contracción, aumentando también el volumen de sangre bombeado y la presión de expulsión. Vamos a hacer un razonamiento, ¿sí? Vamos a raciocinar, porque nosotros vamos a ser médicos, no podemos decir de forma automática las cosas. ¿Por qué el simpático aumenta la frecuencia y por qué aumenta la fuerza de contracción? Porque el simpático, él tiene fibras nerviosas sobre la aurícula y sobre el ventrículo, ¿sí? Entonces, si el simpático actúa sobre la aurícula, ¿sobre quién él puede actuar? Nódulo sinusal, cutucando un nódulo sinusal y falando para él, aumenta frecuencia. Entonces, simpático, entonces, ¿qué hace sobre la frecuencia? ¿Qué hace sobre la frecuencia cardíaca? Aumenta, ¿sí? ¿Y qué hace sobre la fuerza de contracción? Aumenta también. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que ele atua no nódulo sinusal, ele também atua nas fibras musculares do ventrículo, fazendo ele contraer más fuerte. Entonces, lo que hace también es aumentar la fuerza de contracción. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso les dije que este dibujito es muy importante para entender la actividad del sistema simpático y parasimpático. El simpático, ele atua sobre os nódulos. Por quê? Porque ele chega na aurícula, mas ele também chega na parede do ventrículo. Então, como ele chega no nódulo sinusal, en los nódulos, ele pode aumentar a frequência e também pode aumentar a força de contração. Por quê? Porque ele também chega no músculo ventricular, obrigando o músculo a contrair com mais força. ¿Sí? Pero el parasimpático, ¿qué pasa con el parasimpático? ¿Qué pasa con la estimulación vagal? Su estimulación intensa puede hacer que el corazón se detenga, ¿sí? Durante algunos segundos, pero después el corazón se escapa y late a una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, o sea, un 40% normal. Su efecto principal entonces, ¿qué es? Es disminuir la frecuencia cardíaca más que disminuir la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque el vago se distribuye principalmente por las aurículas. O que a gente tinha dito? O parasimpático, ele chega onde? Na aurícula, principalmente. Ele chega nos ventrículos? Não. Praticamente não chega. Então, em quem que ele vai ter influência? Sobre os nódulos, sobre a parte elétrica, não na parte muscular. Entonces podemos decir que el parasimpático, entonces, si el simpático aumenta la frecuencia, ¿qué ele vai fazer? Vai diminuir, porque eles são antagônicos. Tá? E sobre a força de contração, o que vai hacer? Praticamente nada, porque ele quase não tem fibras nos ventrículos. ¿Sí? Entonces Guyton habla de que dice, tiene poco efecto sobre el músculo ventricular. Dice, vamos a decir que no tiene, para resumir, no tiene efecto. Entonces, el parasimpático solamente actúa sobre la frecuencia, pero no actúa sobre la fuerza de contracción. ¿Okay? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Acá hay algo bastante interesante que sucede. Se habla de que cuando a gente está festando, ¿no? Muchas veces a gente está festando, ¿no? Garapa, ¿no? Cervejinha, vinho, lo que sea. Y algunas veces llegamos a tener un embrullo no estómago, parece que nos desce más, ¿verdad? Y queremos llamar Hugo, ¿no? Hugo, ¿no? Llamar Hugo. ¿Y qué es lo que la gente normalmente quiere hacer? Quiere meter el dedo, ¿verdad? En la garganta, forzar o reflexo vomitivo. Isso daí é extremamente perigoso. ¿Por qué? Porque ustedes saben que el vago tiene fibras que van pasando ahí cerca de la faringe. Tem fibras que vão passando por aí. E se você estimular muito essa parte, você pode produzir o quê? Aumento da frequência ou diminuição da frequência? Diminuição da frequência, você pode produzir uma parada cardíaca. ¿Por quê? Porque se el parasimpático se estimula demasiado, o que acontece? Ele pode chegar a 0 latidos por minuto.
¿Entienden? Entonces, cuidado cuando mete el dedo en la garganta de alguien. Y no es lo ni eso. Nadie, no tenés que meter el dedo en la boca de nadie porque pueden morder y arrancarte tu dedo. Bueno, entonces, si este parasimpático, por alguna razón, él empieza a actuar demasiado y hacer que el corazón pare de trabajar, los latidos disminuyen a cero, después de algunos segundos, la frecuencia puede ir a 20 o a 40 por minuto, ¿sí? Produciéndose lo que se denomina ritmo de escape. ¿Qué acontece ahí? Algo bastante interesante. ¿Se acuerdan cómo era el sistema excitoconductor? ¿Dónde empezaba? Nódulo sinusal. Después, ¿qué a gente tinha? Fibras internodales. Después nosotros tenemos el AB. Después, ¿qué tenemos? RIS. Y después, por último, tenemos ¿qué cosa? Purkinje. ¿Tá? Entonces, ¿cuál es el marcapasos natural de nuestro corazón? Nódulo sinusal. Nódulo sinusal, él puede mandar 60 a 100 latidos por minuto. Él cría 60 a 100 latidos por minuto. ¿Sí? El nódulo AB, él también tiene capacidad de crear impulsos nerviosos, só que es mucho menos, de 45 a 60, es menos eficiente. Y las fibras de Purkinje pueden también mandar de 15 a 45 por minuto. ¿Tá? Entonces, ¿por qué el nódulo sinusal es el marcapasos de nuestro corazón? Porque ele é o mais eficiente. Em uma empresa onde eu preciso escolher um gerente, eu não vou pegar o meu funcionário que produz menos, aquele mais inútil. Eu vou escolher aquele que produz mais, aquele que tem mais arranque, mais responsável. Ele vai ser meu gerente. Então, aqui, qual deles é o mais eficiente? O nódulo sinusal. Ele produz até 100 latidos por minuto. Então, por isso ele é o marcapasos no meu coração. Tá? Pero, o que passa? Se o parasimpático anula este nódulo sinusal, se ele for ativado por alguma razão, e também anular o AB, sim? E o coração parar, o que acontece? Como esse parasimpático ele não chega nos ventrículos, quem que está nos ventrículos? As fibras de Purkinje. Purkinje vai se dar conta que ele não está recebendo impulsos nervosos, e como ele é parte do sistema excitocondutor, ele vai começar a se auto-excitar para tentar resolver o problema. Então ele vai se excitar e vai criar certos impulsos nervosos para continuar latindo, mas vai latir só com uma força 40% do normal, ou seja, 20 a 40 latidos por minuto. Isso daí é insuficiente para manter a vida. Então o paciente pode até sobreviver por alguns minutos, mas depois, se ele não for socorrido, ele vai morrer. Entende? E isso se chama ritmo de escape. Ou seja, Purkinje está tentando escapar do problema, criando um impulso nervoso menos do que deveria ser, mas pelo menos tentando solucionar o problema. Tá? Beleza? Seria uma compensação, doutor? Seria uma compensação? Sim, um mecanismo compensatório. ¿Sí? Acuérdense, todo este sistema se conoce como sistema excitoconductor, capaz de crear impulsos nerviosos e conduzir impulsos nerviosos. Então, se os chefes não estão funcionando, então aquele menos subordinado, menos eficiente, ele vai ter que solucionar o problema. É como dizer também, verdade? Se o patrão não está na empresa, quem soluciona é o gerente. E se o gerente não está, o vendedor vai ter que dar um golpe de cintura, um juego de cintura e resolver o problema. É mais ou menos isso que acontece no coração. ¿Ah? Bueno, por último, terminando ya, ¿cuáles son los efectos de algunas sustancias sobre el corazón? ¿Sí? Potasio, exceso de potasio. El exceso de potasio en los líquidos extracelulares
hace que el corazón se dilate y quede flácido, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Cantidades grandes pueden bloquear la conducción del impulso nervioso de las aurículas a los ventrículos a través del haz auriculoventricular. O sea, ya aquí, la elevación del potasio a tan solo 8 a 12 miliequivalentes, 2 a 3 veces lo normal, porque lo normal es 4, fora es 4 miliequivalentes por litro, puede causar debilidad y ritmo anormal potencialmente letal. ¿Sí? Ustedes saben qué sustancia se pone. Ya escucharon que en Estados Unidos hay la inyección letal, ¿verdad? Pena de muerte. Sí. Cadena eléctrica era antes, ahora creo que ya no se usa más eso por cuestión humanitaria, ¿verdad? Algunos merecían, ¿verdad? Pero no deberían. Disculpa, señor. No deberíamos ni decidir por la vida de nadie, principalmente nosotros los médicos. Pero en Estados Unidos hay una legislación que permite la pena de muerte y ellos usan inyección letal. Inyección, ¿verdad? ¿Qué es la inyección? Potasio, cloruro de potasio, ¿verdad? ¿Por qué las enfermeras cuidan tanto la cantidad de potasio que van a colocar en los, ¿cómo se llama? En los sueros, ¿verdad? Justamente porque puede causar un problema, ¿entienden? Un desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, un exceso de potasio causa flacidez del corazón, ¿sí? Flacidez, y disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y puede ser letal. ¿Y por qué eso? ¿Por qué sucede eso? Si hay una concentración elevada de potasio, disminuye el potencial de reposo de las fibras musculares. A medida que disminuye el potencial de membrana, disminuye también la intensidad del potencial de acción, lo que debilita progresivamente la contracción del músculo cardíaco. Es como que se produce una hiperpolarização, se eleva o potencial de repouso muito para baixo. É isso que acontece, tá? O que passa com el cálcio? É o contrário, ¿sí? ¿Se acuerdan que el calcio sería para qué? Para producir el potencial en meseta y para producir la contracción. Entonces, cuanto más calcio, más potencial, más contracción. Entonces, el exceso de calcio produce efectos opuestos a los del potasio, haciendo que el corazón caiga en una contracción espástica. O sea, el corazón va a contraer tantas veces, va a ficar medio que como una cãibra, por así decir. O sea que va a tener tantas contracciones que él va a ficar duro, va a ficar espástico, tetanizado, ¿sí? Por el efecto directo que tiene el calcio en la excitación del proceso contráctil cardíaco. A la inversa, si falta calcio, produce flacidez similar al efecto del potasio elevado, ¿sí? Efecto de la temperatura sobre el corazón, el aumento de la temperatura. ¿Quién nunca experimentó una taquicardia por fiebre? Lembra quando você teve aquela amidalite purulenta por estreptococo beta-hemolítico grupo serotipo M, ¿verdad? Aquel estreptococo que te da aquella amidalite purulenta, febre alta, ¿verdad? Está en la cama y você fica por lá. ¿Qué acontece? La fiebre o el aumento de la temperatura causa taquicardia, ¿sí? El aumento de la temperatura causa un gran incremento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta el doble de lo normal. La disminución de la temperatura, contrario, ¿sí? Gran descenso de la frecuencia cardíaca, cayendo hasta tan solo algunos latidos por minuto cuando la persona está cerca de la muerte por hipotermia, que sería 15.5 a 21 grados Celsius de temperatura corporal. O que aconteceu com o Jack do Titanic, verdade? O que aconteceu com ele? Hipotermia, verdade? Hipotermia, o sea, sencillamente hipotermia. Probablemente que es lo que pasa con la temperatura. El calor aumenta la permeabilidad de la membrana a los iones controladores, principalmente al sodio. O calor aumenta a permeabilidade ao sódio. E se entra mais sódio, eu tenho mais potenciais de ação. E se eu tenho mais potencial de ação, eu tenho mais frequência cardíaca. ¿Entienden? Aumentando la aceleración del proceso de autoexcitación. Pero la fuerza de contracción es temporalmente también potenciada por el aumento de la temperatura. Una elevación prolongada de la temperatura agota los sistemas metabólicos del corazón causando debilidad. O sea, por una parte, la fiebre
La fiebre no es totalmente mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fiebre te está demostrando o te está avisando que hay algún problema. Si alguien tiene fiebre, 37 para arriba, 37, 1, 37, 2, 37, 3, 37, 5, que es febrícula, y más isso daí já tem un problema, ya te está avisando. Y esa fiebre no tiene que ser sostenida, no tiene que ser mantenida. Uno luego, ¿por qué? Porque si aumenta mucho la temperatura, ¿qué acontece? El corazón aumenta a trabajar mucho más. ¿Y qué acontece con as reservas de energia? Vai acabar mais rápido ou mais lento? Mais rápido. Isso daí não é bom para a gente. ¿Sí? ¿Y qué también ocurre con la fiebre? ¿Por qué nosotros debemos bajar la fiebre, principalmente de los niños? Por culpa de las proteínas que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan de la estructura primaria, secundaria, terciaria de las proteínas? Las proteínas ellas tienen que estar todas enroladinhas para funcionar corretamente como enzima, como coenzima, como estrutura. Se a temperatura aumenta, o que acontece com as proteínas? Elas perdem essa estrutura, elas em vez de ficar enroladinhas, elas se esticam, né? Então, o que passa com sua ação? Elas não vão continuar funcionando do mesmo jeito que antes? Não, então eles perdem a sua função. E por isso que a gente se sente mal, etc. Sim? Está entendendo? Bora! E aí, termina. Capítulo 9 al fin termina. ¿Alguna pregunta?